Quisiera preguntarles, ¿cuáles son las verdades fundamentales en las que debe creer un cristiano? ¿Cuáles cosas creen ustedes que son fundamentales en las que debería creer un cristiano? Salvación. La palabra de Dios. Ser cristianos y tener fe. La fe es un conjunto de creencias, ¿cierto? Son convicciones, no solo creencias, sino convicciones, cosas de las cuales estamos totalmente convencidos y estamos completamente seguros. Y dentro de esas verdades fundamentales que todo cristiano debe creer y debe tener muy claras y muy presentes, están, primero, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. En segundo lugar, que Jesús murió en la cruz, en nuestro lugar, ¿cierto? Para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y en tercer lugar, o la tercer verdad que todos necesitamos conocer o recordar, es que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. Entonces, tres verdades que necesitamos recordar y tener presentes. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Jesús murió en nuestro lugar en la cruz para rescatarnos de la esclavitud del pecado, pero también Jesús resucitó físicamente al tercer día. Quisiera que miráramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos capítulo 8, verso 31. Miremos ahí, Marcos capítulo 8, verso 31. El plan de Dios no terminó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que muchos querían en esa época, silenciar a Jesús y acabar con todas sus enseñanzas, tampoco terminó con la muerte del Señor en la cruz. Porque el Señor, además de anunciar y de hablar acerca de su propia muerte, también había anunciado y había hablado de su resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que al Señor Jesucristo no lo tomó por sorpresa todo lo que estaba pasando o todo lo que iba a pasar. Que para Dios la resurrección no fue el plan B porque salió todo mal, sino que más bien la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo siempre fueron el plan de Dios y se llevaron a cabo como Dios lo había determinado. Marcos capítulo 8, versículo 31 nos dice lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Estaba hablando acá de su muerte,
de su sufrimiento y de su muerte, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Cuándo habló esto el Señor Jesús? Cuando aún estaba vivo. ¿Le habló esto a quiénes? A sus discípulos que estaban con Él, que caminaban con Él, ¿cierto? Y les habló de su muerte, pero no solo habló de su muerte, habló también de su resurrección. Y como les decía anteriormente, el Señor Jesucristo luego también en Marcos 9:31 vuelve y habla de su resurrección, y en otros versículos de la Biblia habla de su resurrección. Entonces la resurrección no fue, como les decía, lo que Dios tuvo que hacer para arreglar que todo hubiera salido mal en la cruz. A través de la historia muchos han pensado que la muerte del Señor en la cruz, algunos la han querido mostrar como el fracaso de Dios o como la derrota de Dios, pero de ninguna manera ha sido así. La muerte del Señor en la cruz y su resurrección fueron el plan de Dios para nuestra redención. Y esto nos habla algo muy importante, que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todo, porque tuvo control de Jesús aún estando muerto, para levantarlo y para resucitarlo. Tuvo control aún a pesar de las injusticias por las que Jesús tuvo que pasar. Tuvo control de todo eso para que esas cosas no impidieran que su plan y su voluntad se llevaran a cabo. Y yo quiero decirles algo en esta mañana. Cuando nuestra vida está en las manos de Dios y cuando caminamos con Dios, no importa las injusticias, no importa lo que pase en nuestra vida, al final de todo el plan de Dios se cumplirá cuando estamos en las manos del Señor. Y luego Mateo capítulo 28 verso 1 al 10 nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 28 verso 1 al 10 nos da testimonio de la resurrección, de ese momento ya. En Marcos leímos al Señor anunciando acerca de su resurrección, y ahora en Mateo 28:1 vamos a leer el momento en que esto sucede. Mateo 28:1 en adelante. Pasado el día de reposo, que para ellos es el sábado, al amanecer del primer día de la semana, que viene a ser el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro o a la tumba. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo.
venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿no? Una mezcla de dos cosas, temor pero también gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Ustedes se imaginan estar en el lugar de esas mujeres? Seguramente habríamos experimentado lo mismo que ellas. Por un lado temor, espanto, asombro, pero por otro lado un gozo impresionante de saber que Jesús había resucitado y que no estaba muerto. Lo que nosotros acabamos de ver aquí es que el Señor Jesús no solo habló sobre su resurrección, sino que efectivamente su resurrección al tercer día después de morir sucedió. Él resucitó. Sin embargo, como muchas de las cosas de Dios, a través de la historia han tratado de ser ocultadas y han tratado de ser negadas, ¿cierto? Y eso ha pasado desde tiempo antiguo. Las cosas buenas, las cosas acerca de Dios han querido ser negadas y ocultadas. Pues con la resurrección del Señor Jesucristo no fue la excepción. Porque los principales sacerdotes, cuando se enteraron de que Jesús había resucitado, sobornaron a los guardias que estaban cuidando el sepulcro y les dijeron: vayan y digan que mientras ustedes dormían, sus discípulos vinieron y robaron el cuerpo y lo sacaron de la tumba para ir a decir que ese Jesús resucitó. Sobornaron a los guardias. Pero la Biblia, y yo creo que el Señor Jesucristo, después de resucitar, no se fue inmediatamente para el cielo, sino que se quedó aquí en la tierra durante 40 días, un poco más, dando testimonio de que Él había resucitado. Él quería asegurarse de que su resurrección fuese manifestada a quienes Él tenía escogidos para que fueran testigos de su resurrección. Por eso miremos nuestras Biblias en Juan capítulo 20 versículo 10. Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 10. El Señor en Juan capítulo 20 versículo 10 en adelante nos muestra lo siguiente: versículo 11 en adelante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor
y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, ¿quién fue la primera en ver al Señor resucitado? María Magdalena, la que tuvo el privilegio de ver al Señor resucitado. Versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, escuchen esto, sucedió cuando el mismo día, ¿cierto? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cierto? El domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Verso 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces ya no era solo María la que había visto al Señor resucitado, sino que ahora todos sus discípulos que estaban ahí reunidos en este lugar pueden ver al Señor resucitado. Y pueden darse de cuenta que era Jesús. ¿Por qué? Porque pudieron ver sus manos y la señal de los clavos en sus manos, su costado marcado, la cicatriz de la lanza que había traspasado su costado. Verso 21: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Verso 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. No llega Tomás y los discípulos le dicen: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y verso 26: 8 días después, ¿no? Es decir, el siguiente domingo, otra vez sus discípulos estaban dentro y ahora Tomás estaba con ellos. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Bueno, el Señor tuvo que hablarle un poco fuerte a Tomás por ser incrédulo. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos textos que acabamos de leer y muchos otros más nos muestran la verdad
de que Jesús resucitó. Y luego Pablo en Corintios, Primera de Corintios 15, 3 al 8, para no hacer larga la lectura, Pablo allí dice que el Señor se les apareció a más de 500 personas. Y luego en Hechos capítulo 1, el verso 3 en adelante dice que durante 40 días Él se apareció con muchas pruebas indubitables, dando testimonio de su resurrección. Si había algo importante para el Señor, era asegurarse de que hubieran testigos de su resurrección. ¿Y por qué? ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Por qué su resurrección era tan importante y tan necesaria? Quisiera que miráramos Romanos capítulo 1, verso 1 en adelante. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante nos dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Verso 4: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué es importante? ¿Y cuál es el significado de la resurrección de Jesús? Y según lo que nosotros vemos acá, en primer lugar, su resurrección es una evidencia o es un testimonio de que Él es Dios, de que Jesús no fue un simple buen hombre como muchos lo han querido llamar en la historia, que Jesús tampoco fue solo un profeta de tantos profetas que hubo, de que Jesús no fue solo un gran maestro de tantos maestros en la historia, de que Jesús no solo fue alguien que hizo grandes milagros y señales. Jesús es mucho más que un buen hombre. Jesús era mucho más que un gran profeta. Jesús era mucho más que un gran maestro. Jesús era el mismo Dios encarnado en medio de nosotros, que había venido para buscar y salvarnos. Y creo que la resurrección, en primer lugar, nos da testimonio y nos muestra esto. Ningún ser humano por sí mismo ha podido resucitar, ¿verdad? El Señor resucitó a algunos, pero no fueron ellos por sí mismos que resucitaran, sino fue porque el Señor los resucitó. Pero por sí mismos hasta ese momento ningún muerto había podido resucitar. El primero que por sí mismo se levanta dentro de la tumba es Jesús, para decir: no soy solo un humano. Jesús no era solo un humano, Jesús era Dios, Jesús es Dios. Y su resurrección habla y testifica de eso. Él es el Dios todopoderoso, que venció y que se levantó. Pero en segundo lugar, su resurrección también nos habla de algo más. Romanos 4:25.
Miremos Romanos capítulo 4, verso 25. Verso 24. Romanos capítulo 4, verso 24 nos dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones o nuestros pecados y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Entonces, ¿para qué resucita el Señor? En primer lugar, para dar testimonio de que Él es Dios, de que Él era el Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, el Señor Jesucristo resucita para nuestra justificación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa esa palabra justificación? Ser declarados justos o ser hechos justos. En otras palabras, el Señor resucita para que nosotros pudiéramos ser hechos justos o ser declarados como personas justas y rectas delante de Dios. ¿Y cómo fue posible esto? A través de su resurrección, Dios el Padre estaba diciendo: he aceptado el sacrificio de Jesús mi Hijo por el pecado de la humanidad. Su sacrificio ha sido completo, suficiente para que a través de Él entonces pueda ser otorgado perdón de pecados a quienes crean en Jesús, a quienes vengan a Jesús, a quienes entreguen su vida a Jesús. Sus pecados les podrán ser perdonados a través de su sacrificio en la cruz. Y entonces Él resucita para que a través de Él podamos encontrar perdón de pecados, pero no solo perdón de pecados, sino que también nos podamos ver como personas justas delante de Dios. ¿Y cómo es posible eso? Si nosotros nos vemos aquí y somos honestos, no somos, por sí mismos no somos justos. No somos rectos, ¿verdad? Todos aquí tenemos debilidades y tenemos errores. Aquí ninguno somos perfectos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios nos vea como personas justas si en la realidad no somos justos? Algunos creen ser perfectos, pero no es así. No somos perfectos, ¿cierto? Y eso se evidencia a diario. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos ser vistos como personas justas delante de Dios? Pues eso es posible cuando yo recibo a Cristo, cuando yo me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, y Él deja de estar por allá, quién sabe dónde, y viene a morar y habitar en mi corazón. En ese momento que Cristo viene a mi vida, que Cristo viene a mi corazón, que Cristo se hace presente y se hace real en mi vida, Dios el Padre ya no ve a Josué, Dios el Padre ya no ve al humano, Dios el Padre ya no ve al imperfecto, Dios el Padre ve a Jesús. Y porque Dios el Padre ve a Jesús, entonces me ve como alguien justo. Pero no por mí, sino por ¿quién? Por Jesús, que ahora está en mi vida y que Él me hace ver como alguien justo delante del Padre. Yo no sé si usted pueda darle gracias a Dios por eso, pero lo que no teníamos, esa justicia y esa rectitud delante de Dios,
Él se diseñó una manera de que pudiéramos, a pesar de que somos imperfectos, de que pudiéramos presentarnos como alguien justo delante de Él. Y eso lo hizo posible a través de Jesús. En otras palabras, alguien un día colocaba este ejemplo y me parecía muy especial para explicar esto. Es como si nosotros tuviéramos una deuda con alguien. Y era así, teníamos una deuda con Dios que no la podíamos pagar. Pero entonces yo tengo una deuda con alguien. ¿Y saben ustedes qué pasa? Que esa persona a la que yo le debo me da el dinero para que yo le pague la deuda a él. ¿Usted se imagina eso? Que yo tengo una deuda con alguien y esa persona es tan misericordiosa y dice: mire, tome y págueme. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros a través de Jesús. Nos proveyó para que pudiéramos pagar a través de Él la deuda que teníamos con la justicia de Dios. Y hoy en día podemos, a través de Jesús, ser declarados justos, libres, santos delante del Padre. Eso es lo que ha hecho el Señor. Y eso es lo que Cristo, a través de su resurrección, hace posible. Pero sigamos mirando Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Qué más significa la resurrección del Señor? Lo primero, que Él es Dios. Lo segundo, que a través de Él podemos ser hechos justos delante de Dios. Y lo tercero, Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? En palabras entendibles para nosotros. Significa que a través de su resurrección, el Señor Jesucristo estaba testificando y estaba anunciando su victoria sobre el pecado. Estaba anunciando que el único ser humano que pudo vivir una vida perfecta en completa obediencia a los mandamientos de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. De resto, ninguno de nosotros. El Señor, a través de su resurrección, estaba anunciando que Él había vencido el pecado y que cuando Él viene a la vida de un ser humano, hace posible que ese ser humano también pueda vencer el pecado, y al vencer el pecado, esa persona pueda tener una vida nueva. ¿Qué es lo que a nosotros nos complica, nos daña y nos destruye la vida? El pecado. Miren, no podemos echarle la culpa al vecino, a la pareja, al esposo, a la esposa, al gobierno, a la bruja, al brujo, al diablo de la condición de mi vida. No, la condición de nuestra vida es el resultado de lo que nosotros
hacemos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Y sin duda alguna el pecado nos esclaviza y el pecado nos lleva a vivir una vida bajo maldición, bajo esclavitud, bajo miseria. Y por eso el Señor Jesucristo, a través de su resurrección, Él aseguró o Él asegura y nos muestra que por medio de Él es posible que yo pueda vencer el pecado. Que así como Él triunfó sobre el pecado, sobre la tentación, cuando Él viene a morar y cuando Él viene a estar en mí, yo también puedo vencer el pecado y la tentación. Pero es solo a través de Cristo. Si yo lo intento hacer por mí mismo, voy a fracasar en el primer intento. Pero si yo lo hago a través de Jesús, voy a poder ser libre y las cadenas del pecado y de las adicciones y de los malos hábitos y de todas las cosas que me aten, que me esclavicen, que me dominen, cuando Cristo viene a morar y cuando rindo mi vida a Él y camino en comunión con Él y camino en relación con Él, esas cosas no me van a poder dominar, porque Él reina y gobierna sobre mi vida para darme una vida nueva, para darme un nuevo corazón. El Señor, a través de su resurrección, estaba mostrando que por medio de Él es posible tener una nueva vida. Por medio de Él, aquella persona que está viviendo una vida de desgracia, de infelicidad, de tristeza y de miseria, tiene la esperanza de tener una vida nueva. Tiene la esperanza de tener una vida diferente, pero solamente a través de Jesús y con el poder de Jesús. Sí, pero también a través de su resurrección, el Señor estaba anunciando su victoria sobre la muerte. Yo creo que los seres humanos han logrado muchos avances y han logrado dominar y conquistar muchas cosas y han logrado resolver muchas cosas, pero creo que el asunto de la muerte sigue siendo un asunto del cual ningún ser humano puede escapar hasta este momento. La muerte sigue siendo ese enemigo del cual nadie puede escapar. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de su resurrección, dio testimonio de la victoria sobre la muerte. La muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo contener. La muerte no pudo con la grandeza de Jesús y tuvo que soltar a Jesús de allí porque era el Señor. ¿Y eso qué habla para nosotros? Que un día también vamos a resucitar. Es cierto que todos tendremos que morir, excepto los que estén vivos cuando venga Cristo, que dice la Biblia que serán arrebatados. Pero de resto todos tendremos que morir. Pero la cosa no termina ahí. Como muchos dicen, no, ya uno se muere y todo se acabó y ya. No, la cosa no termina ahí. Todo ser humano un día, porque Cristo resucitó, todo ser humano un día va a resucitar. Vamos a resucitar, así como Cristo resucitó. Pero unos van a resucitar para salvación y vida eterna, y otros van a resucitar para condenación. O sea que aunque todos resucitaremos y la muerte no podrá retenernos, unos resucitaremos para salvación y otros para condenación. Miremos
lo que dice la Biblia acerca de esto. Hechos capítulo 24, versículo 14. Hechos capítulo 24, versos 14 y 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Verso 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber ¿qué? Resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces aquí hay dos grupos de personas. Unos que son llamados como justos y otros que son llamados injustos. Y luego Juan capítulo 5 verso 28 nos aclara un poco más acerca de esto. Juan 5, 28 y verso 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O en otras palabras, todos los que están en las tumbas oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo nos muestra su victoria sobre la muerte y nos anuncia que un día, así como Él resucitó, todos resucitaremos también. Entonces la muerte no es el final como muchos dicen o como muchos afirman, sino que aunque todos tenemos que morir, un día todo ser humano se va a levantar de la tumba y se va a presentar delante del gran trono blanco para el juicio delante de Dios. Y ahí pasará lo siguiente que dice Mateo 25, 31 en adelante. Allí en ese juicio, como dice Mateo 25, 31, pasará lo siguiente, porque podremos preguntarnos, ¿cómo será esto? ¿Qué sucederá allí? Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿de quién está hablando acá? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que un día todos tendrán que presentarse delante de Dios. Verso 32, segunda parte. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué va a suceder cuando el Señor venga? Va a tomar y va a apartar a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué le dice el Señor a los de su derecha? Los invita a entrar, ¿cierto?, en el reino de su Padre, en la heredad que el Señor ha preparado, ¿cierto? Y luego Él dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Bueno, Él habla de los frutos que evidenciaron que ellos eran
creyentes. Pero luego en el versículo 41, saltémonos un poco al verso 41, entonces también dirá a los de la izquierda. Entonces recuerdan que habían dos grupos, uno a la derecha, otro a la izquierda. A los de la derecha, ¿qué les dijo? Entren a heredar el reino de mi Padre. Ahora les va a hablar a los de la izquierda. ¿Qué dice el verso 41? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Los de la izquierda no van para el mismo lugar de la derecha. El final no es el mismo para los de la izquierda que los de la derecha. ¿Qué dice el Señor a los de la izquierda? Al fuego eterno. Es decir, a la condenación y a la destrucción. Y yo creo que esto nos habla de que un día todos resucitaremos. Pero vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación y destrucción eterna. En vida es que nosotros podemos hacer algo para definir dónde vamos a estar después de la muerte. No es después de morir y que me paguen unas misas y que me hagan unos rezos para sacarme del purgatorio, que pueden hacer algo por mí. No, es aquí en vida que yo puedo hacer algo para definir dónde voy a estar. ¿Dónde le gustaría estar a usted? ¿En qué grupo le gustaría que el Señor lo coloque ese día del gran juicio? Seguramente todos aquí deseamos estar a la derecha. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo podemos estar a la derecha? ¿Cómo podemos ser escogidos para estar a la derecha del Padre? Solamente a través de Jesús. Por eso Jesús vino, y por eso Jesús murió, y por eso Jesús resucitó, para que todos aquellos que en Él crean y que a Él le entreguen su vida, que a Él le consagren su vida y que vivan para Él, un día el Padre, para saber cuáles van a su derecha, cuáles van a su izquierda, el Padre mirará en cuáles está Jesús, y en aquellos que esté Jesús, el Padre dirá: a mi derecha vengan a heredar mi reino. Pero aquellos en los cuales no esté Jesús, significará que rechazaron el sacrificio de Jesús, la obra de Jesús, y decidieron asumir ellos mismos el pago por sus pecados, y entonces recibirán el juicio y el castigo eterno. La resurrección del Señor Jesucristo nos recuerda 4 cosas. La primera, Él es Dios. La segunda, Él es el único que nos puede hacer justos delante de Dios. La tercera, por medio de Él tenemos victoria sobre el pecado y podemos tener una nueva vida. Y la cuarta, todos un día vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para muerte y condenación eterna. Y solamente Él es el camino para poder llegar a la gloria y a la vida eterna. No es una religión, no es una iglesia, es una persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien todos necesitamos y a quien en verdad debemos buscar con nuestro corazón. Su resurrección nos habla de eso y nos recuerda que todos necesitamos un Salvador y que necesitamos vivir unidos a Jesús
cada día de nuestra vida. Yo les pido que nos coloquemos de pie, por favor. Y yo no sé cómo pueda estar su vida hoy, cuál pueda ser su situación hoy, cuál pueda ser su condición hoy. Pero lo que sí sé es que el Señor en esta mañana quiere que su obra de resurrección se haga realidad en su vida. Si usted está escuchando esto, es porque el Señor le está invitando y le está haciendo un llamado para que usted mire a Cristo y para que usted permita que Cristo haga su obra en su vida y le cambie y le transforme. Señor, estamos aquí en esta mañana dando gracias por Cristo y dando gracias porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, como lo dice Pablo, Señor. Si Él no hubiera resucitado, ¿qué esperanza podríamos tener hoy, Señor? ¿Quién podría hacer algo por nosotros? ¿Quién podría ayudarnos si Él no hubiera resucitado? Pero porque Él vive y porque Él resucitó, hoy, Señor, nosotros podemos tener una esperanza viva, podemos tener una nueva vida, podemos tener, Señor, libertad. Y podemos tener la fuerza y el poder y la capacidad para vencer el pecado y para vencer el mal, Señor. Y para poder hacer lo bueno delante de tus ojos, Dios. En esta mañana, Señor, que estamos aquí reunidos, queremos pedirte, Señor Jesucristo, que tú te reveles a cada corazón, Señor, de los que estamos aquí, como te manifestaste y te revelaste a María, a los apóstoles y a cada una de estas personas que fueron testigos de tu resurrección, Señor. Así también cada persona necesita tener un encuentro con el Cristo resucitado. Cada persona necesita en verdad convencerse de que Cristo vive, de que Cristo resucitó y de que Cristo es real. Señor, y te pido en esta mañana que por tu presencia y tu poder en este lugar, Señor, rompas todas las cadenas, las tinieblas, la oscuridad, las obras del pecado, las obras del maligno que están atando y que están gobernando sobre las vidas, se rompan por la autoridad de Cristo Jesús, Señor. Que venga libertad sobre las mentes, sobre las almas, sobre las vidas. Que se abran los ojos del entendimiento para que puedan verte y para que puedan conocerte a ti, Señor. Pido en esta mañana, Señor, que ore. Yo le invito para que usted ore al Señor. Disponga su corazón delante de Él, porque ese Jesús está aquí en medio de nosotros. Santo, santo, santo. Om Balamahaya Sanda Lamahaya. Om Derima Handa Lava Sanda Lava Handa. Inderema Shatarama Handa. Oh santo, santo, santo. Jesús, Jesús. Tú eres real, Señor, y tú estás aquí, Señor, para traer esperanza al alma perdida y hundida en la oscuridad, Señor. Oh santo, santo, santo. Oh santo, santo, santo. Oh santo, santo, santo. Oh santo, santo, santo.
Señor, muévete en este lugar, Señor, y que tu poder, Señor, traiga libertad, traiga salvación, traiga entendimiento, traiga convencimiento, Señor, a nuestras vidas de que tú eres Dios, de que tú eres, Señor, quien nos puede dar en verdad la ayuda y la victoria sobre el pecado. Rinda su corazón al Señor Jesucristo y dígale en esta mañana: Señor, yo me rindo a ti, Jesús. Reconozco que en mis fuerzas no puedo. Me rindo a ti, Señor, ayúdame y hazme una nueva persona. Hazme una nueva criatura. Dame una nueva vida, Señor. Que yo deje de estar deambulando y divagando en la vida de un lado a otro sin rumbo, sin dirección. Y que yo pueda en verdad, Señor, encaminarme y dirigirme por tu camino, Señor. Y pueda mantenerme en él fielmente hasta el final. Y que cuando esté delante de ti, y que cuando me presente delante de ti, como todo ser humano lo tendrá que hacer, Señor, yo pueda escuchar tu voz invitándome a estar a la derecha, invitándome a ser parte de aquellos que heredan el reino y la vida eterna, Señor. Bendito Jesús, bendito Señor, gracias, gracias, te adoramos y te amamos, Señor. Amén.